Os animo a buscar en vuestra Biblia el capítulo 3 de Nehemías. Y hoy Rafi tiene la difícil tarea de predicar de todo el capítulo. Cuando las arañas tejen juntas, pueden atar a un león. Este proverbio etíope alude a que la unidad y la colaboración pueden lograr grandes cosas. Nos enseña que no hay tarea demasiado grande o difícil si hay suficientes personas dispuestas a trabajar unidas. Vivimos en una sociedad que, salvo excepciones, hay personas que invierten parte de su tiempo en colaborar en ONGs. Pero, aparte de eso, nuestra sociedad se está convirtiendo en una sociedad individualista. Cada vez es más frecuente observar conductas que están dirigidas a conseguir éxitos propios, sin mucho interés en cooperar en proyectos que persigan un bien colectivo. Es más, este tipo de individualismo tan exagerado, desmedido, cada vez está mejor visto, porque se considera que es sinónimo de una persona luchadora. Por supuesto que no hay nada malo en el esfuerzo personal por conseguir metas y proyectos, pero no debemos olvidar que, como creyentes, el Señor también nos da la responsabilidad y el privilegio de participar en un proyecto común, un proyecto sublime, la edificación de su Iglesia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Aunque en el capítulo 3 no aparece el nombre de Nehemías, sin embargo, el contexto deja bien claro, no deja lugar a dudas de que él fue el que dirigió la obra de reconstrucción de la muralla. Pero, aunque a primera vista, y cuando uno se enfrenta a un capítulo como este, puede tener la tentación de pasarlo de largo, pero, aunque a primera vista parece una lista de nombres y tramos de muralla y nombres de equipos, sin embargo, de ella podemos extraer información importante para llevar a cabo un gran proyecto. Para los judíos que había en Jerusalén en la mitad del siglo IV a.C., era la reconstrucción de la muralla. En nuestro caso, la edificación de la Iglesia del Señor. Así que vamos a ver algunos principios claves para llevar a cabo la obra de Dios. En primer lugar, la obra de Dios es digna de la mejor planificación y organización. El capítulo 3 pone de manifiesto la extraordinaria capacidad de Nehemías para organizar y dirigir. Pero hay, además de su capacidad de dirigir y organizar, hay otra cosa, y es que él pone en todo momento el trabajo en manos del Señor. El capítulo está estructurado, como hemos dicho, en puertas y en tramos y en equipos, etc. Pero nos habla de una división estratégica, porque muchas veces dice, construyeron, empezaron a trabajar en este tramo que estaba enfrente de su casa y los otros tal. Y todo está organizado y medido, parece con una perfección increíble. Sabemos que Nehemías era brillante en eso, pero en el capítulo 1 ya vemos cómo él, a pesar de
No sabemos, porque uno no suele ser muy consciente de lo que puede hacer, pero él acudía al Señor siempre, desde el principio, primero confesando el pecado del pueblo y suyo propio, y luego pidiendo la intervención de Dios en el proyecto y que le diera una buena... que hiciera que Artajerjes colaborara en el proyecto también. Pero vemos lo importante de planificar y organizar la obra de Dios. El segundo principio es que la obra de Dios requiere un gran espíritu de colaboración. La colaboración y el trabajo en equipo son fundamentales para alcanzar metas que serían inalcanzables solo por unos pocos. Trabajar en equipo no siempre es fácil, y eso lo sabemos, pero tampoco es imposible. Implica la disposición de trabajar con otros, compartir ideas, compartir conocimientos y recursos y asumir responsabilidades de manera conjunta para alcanzar un objetivo común. Esto requiere escuchar a los demás, valorar sus opiniones y adaptarse a diferentes estilos de trabajo. Todo esto es necesario, pero hay un ingrediente aún más necesario: el amor. El amor a Dios, en primer lugar, el amor por el proyecto y el amor por los demás miembros del equipo. Y el amor implica servir, perdonar, corregir con humildad y animar a los demás. El Espíritu Santo nos ha impartido diferentes dones para que sean usados en cooperación. Un hígado no puede hacer el trabajo para que el cuerpo subsista, ni unos riñones, por muy importantes que sean. El cuerpo necesita la colaboración y el trabajo de todos los miembros. Y recordemos que el proyecto que el Señor nos ha encargado es un proyecto loable, el más loable, la edificación de su Iglesia. El tercer principio es que la obra de Dios es trabajo de todos, aunque acabo de decirlo, pero hay algunas matizaciones. Lo otro era la colaboración. El punto anterior era la colaboración. Y esto es que la obra del Señor es trabajo de todos y nadie queda excluido. En el capítulo se enumeran 41 tramos de muralla. Por eso no lo he leído, y los nombres de los equipos que la construyen. La labor se repartió entre grupos que ya existían, parece, familias, habitantes de una determinada ciudad que les cogiera más cerca ese tramo, y diversos gremios, sacerdotes, levitas, servidores del templo, orfebres, perfumistas y algunos nobles, aunque en los nobles hubo también algunos que no quisieron participar. El protagonista del libro es Nehemías mismo, pero este capítulo nos muestra un segundo protagonista, y es la comunidad y su liderazgo múltiple. El primer grupo en comenzar la reconstrucción fueron los sacerdotes, dirigidos por el sumo sacerdote Eliasib. Está en los versículos 1, 17, 22, 26. El acto de santificar la muralla era una manera de apartar algo para un propósito sagrado y de buscar la aprobación y el favor divino para la obra. También era la forma de reconocer que esta obra no solo tenía un propósito físico de proteger la ciudad, un propósito práctico de proteger la ciudad y la identidad de un pueblo, sino que tenía un propósito espiritual.
La muralla formaba parte del proyecto de edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Disculpadme que voy a beber porque normalmente no lo necesito, pero... Entre tantos tramos de muralla y equipos de construcción encontramos algo que llama la atención. A mí por lo menos me la llamó. Las hijas de Salum participando en la edificación como otro equipo más. En el versículo 12. Seguramente Salum no tenía hijos, pero de todas formas a las mujeres se les atribuía otro tipo de trabajos, digamos, más domésticos. El hecho de que las dejasen hacer el mismo trabajo que los hombres, a pesar de los convencionalismos de la época, pues habrá sido como mínimo culturalmente extraño. Este episodio nos invita a reflexionar en que cuando se trata de la obra de Dios, lo más importante es la disposición y el compromiso sincero. Así que toda persona dispuesta a colaborar, ya sea hombre o mujer, tiene un lugar y un aporte valioso que ofrecer. Cuarto principio. La obra de Dios debe hacerse con entusiasmo. Versículo 20. Junto a él estaba Baruc, hijo de Zabai, quien reparó con entusiasmo una sección adicional. Reparó con entusiasmo una sección adicional. Eso quiere decir que ya había reparado una y todavía tenía el entusiasmo para reparar otra. Cuando se participa en la obra de Dios, lo ideal es darlo todo y no ir a hacer lo mínimo. Un compromiso total con el trabajo para el Señor no solo contribuye al bien de la comunidad, sino que también genera mayor satisfacción personal y un sentido de propósito. Los que trabajan en la obra del Señor deben hacerlo con entusiasmo, como lo hacía este hombre, con un espíritu positivo, estando dispuestos a hacer más y no menos. Hay un refrán que dice: el que no quiere busca excusas y el que quiere busca medios. Así que eso es lo que tenemos que tener, esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Esta frase invita a que nos hagamos un examen. Si estamos entre los que buscan razones para no hacer algo o entre quienes buscan soluciones para lograrlo, incluso si es un trabajo que no es de nuestro agrado. El trabajo duro, cuando se realiza en los proyectos de Dios, transforma la vida. Esto es una frase, pero anónima, no encontré, pero qué verdad es. Y el quinto principio, que encontramos que se desprende del capítulo, es que la obra de Dios debe hacerse con humildad y espíritu de servicio. A su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Araía, de los orfebres, y junto a él hizo reparaciones Ananías, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha. Los orfebres y los perfumistas, quizá eran más prósperos económicamente que otros gremios y tenían más posibilidades de dedicar tiempo a la construcción, más que los alfareros, por ejemplo, o los panaderos.
Pero lo que me llama la atención es que estuvieron dispuestos a realizar trabajos considerados de menor categoría. Orfebres y perfumistas. Un trabajo exquisito, artístico, delicado. Y estuvieron dispuestos a hacer de albañiles. Y esto habla de la humildad y un espíritu de servicio. Meditando en la actitud de estos hombres, nos parece que hubiesen escuchado a Pablo cuando les decía a los tesalonicenses: vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la forma de siervo. Y ya sabemos cómo sigue el capítulo, el versículo, el texto es. Hay algunas tareas que pueden no ser prominentes o reconocidas, pero son necesarias para el buen funcionamiento de la comunidad y para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. La humildad es una virtud fundamental que implica reconocer la propia pequeñez y la grandeza de Dios. En la Iglesia esto se traduce a una disposición a aceptar cualquier tarea. Si tiene que ser lavar los servicios, pues que sea lavar los servicios. Incluso aquellas que no son prestigiosas, con la misma dedicación y entrega que si hiciéramos cualquier otra. Para concluir, voy a hacer un repaso para que tengamos más en mente algunos principios claves para llevar a cabo la obra de Dios. Hemos hablado. La obra de Dios es digna de la mejor planificación y organización. Si cualquier proyecto en nuestra vida diaria, una boda, necesita una buena planificación y organización, mucho más la obra del Señor, que cumple un propósito trascendente y divino. La obra del Señor requiere un gran espíritu de colaboración. Hermanos, oremos al Señor para que interiorice dentro de nosotros que cada uno somos un miembro y que juntos formamos el cuerpo. Y aunque diferentes, pero cada uno tiene un papel importante, como cualquier miembro en un cuerpo físico. Un papel importante que desempeñar. Primera de Corintios 12:12. La obra de Dios es trabajo de todos y nadie, perdón. La obra de Dios, es que creía que era el móvil de Abel, por eso. La obra de Dios es trabajo de todos y nadie está excluido. Los dones que el Espíritu Santo ha compartido para ser usados en cooperación, los que nos ha dado, son para ser usados en cooperación con los demás, para un proyecto loable, como hemos repetido, la edificación de su Iglesia. En la obra de Dios, lo más importante es el compromiso sincero. Así que toda persona dispuesta a colaborar, sea hombre o mujer, tiene algo muy valioso que aportar. La obra de Dios debe hacerse con entusiasmo, versículo 20. Trabajar en los proyectos del Señor genera una satisfacción profunda y duradera, mucho más allá de las recompensas materiales. Esta satisfacción surge de saber que estamos cumpliendo nuestra función como miembros de su cuerpo, que estamos contribuyendo positivamente no solo al crecimiento de la Iglesia, sino a la sociedad, y que estamos haciendo una diferencia en la vida de otras personas. En definitiva, de sentirse parte de algo más grande que nosotros mismos.
La obra de Dios requiere humildad y espíritu de servicio. La humildad, como hemos dicho, es una virtud fundamental, implica reconocer nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. En la Iglesia esto se traduce en aceptar cualquier tarea, incluso aunque no nos guste o que nos parezca inferior, con toda dedicación y entrega. Y quiero repetir esa frase anónima. El trabajo duro, cuando se realiza en los proyectos de Dios, transforma la vida. Que así sea en nuestra experiencia. Pues muchas gracias, Rafi, por este mensaje tan rico de un pasaje que quizá nosotros, nuestro propio devocional, lo pasaríamos rápido y no sacamos nada, pero vemos como la palabra tiene tesoros en cada página. Así que ahora vamos a orar en respuesta a este mensaje, vamos a pedirle a Dios que a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, también como Iglesia, podamos servir al Señor bajo estos principios que hemos escuchado. Así que vamos a orar con libertad.